El expresidente norteamericano J.F. Kennedy manifestó en su discurso de toma de posesión: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Muchos años después, en un contexto histórico totalmente distinto, pienso y considero que esa frase, ese pensamiento, tiene más relevancia y más vigencia que nunca. Considero que parte del problema de Venezuela y en líneas generales de toda Latinoamérica no solo tiene que ver con que un grupo de personas muy pero muy pobres, económicamente hablando, hayan decidido creer en las promesas que les dio un político populista, al que eventualmente llevaron al poder a través del ejercicio o el derecho al voto. Yo más bien pienso que esa pobreza fue mental, que esa pobreza fue educacional, produciendo en consecuencia mucha inconsciencia general y colectiva. Hablamos de esa inconsciencia cuando muchas personas, o la mayoría de ellas, consideran o piensan que el Estado debe ser el absoluto garante de nuestra felicidad, sin que nosotros tengamos que hacer nada por procurarla. Cuando pensamos que el Estado debe darnos todo de manera gratuita, sin que tengamos que trabajar por eso. En Venezuela, los que no saben, podemos hablar de muchos ejemplos. En nuestro caso, nuestra energía eléctrica es gratuita, el agua, el servicio de agua, el servicio de telecomunicaciones o internet o telefonía, incluso el combustible o la gasolina. Y por eso tenemos los servicios que tenemos hoy, deficientes. Porque si son gratuitos, nos cuesta mucho poder exigirle al Estado mejoría. Por el contrario, el Estado se permite una y otra vez fallar. Hablamos de inconsciencia colectiva cuando una joven de 18 años que percibe un salario mínimo, por decir algo, ya tiene 4 hijos y está embarazada una vez más y pretende que el Estado sea el responsable de velar por su vida, por su salud, por su educación y por la felicidad de todos esos niños. Nótense cómo el problema parte de aquí. A esa muchacha, por hablar de ese ejemplo, en algún momento alguien le dijo que eso debía ser así. Y nadie, más nadie la educó en este sentido. Por eso y mucho más, yo he venido a presentarles, formalmente, 2 proyectos de naturaleza educativa, de los cuales ya he venido hablando, pero quiero presentárselos de una manera formal. Tiene que ver con el proyecto Abogados de Vuelta al Colegio y Abogados de Verde. El primero tiene que ver con la presencia de nosotros, los profesionales del derecho, en distintas escuelas de nuestra comunidad para conversar con niños, con niñas, adolescentes de distintas edades y grados en materia o en formación jurídica, educativa, formar, educar, en esa concientización que no parte de los pensum educativos o de los pensums educativos. Esto es complejo. Reformar la manera de educar pasa por los políticos, porque si no contamos con políticos que generen las políticas públicas en materia de educación correcta, se nos hace cuesta arriba. Porque no tenemos esas políticas públicas, porque no podemos impulsar cambios legislativos que faculten a una determinada ley en materia de educación, y porque incluso en materia económica no podemos otorgarle a los docentes o a los profesores los sueldos o salarios que ellos se merecen. Nótese cómo, para poder hablar de cambios sociales y por ende de naturaleza política, tenemos que reformar la mente, tenemos que reformar nuestra manera de ver al mundo. En este mismo orden de ideas, el proyecto de Abogados de Verde tiene que ver con que los profesionales del derecho nos involucremos con problemas de naturaleza ambiental. Yo en lo particular, en mi sueño, quisiera ver a abogados sembrando árboles, concientizando de por qué tenemos que contribuir en esta materia que siempre ha escapado de nuestra esfera o ámbito profesional. Vean cómo los 2 proyectos
son dirigidos a abogados. Sin embargo, yo vine hoy porque quiero conversar con todo el que me siga. Yo quisiera saber de corazón si cuento también con psicólogos, con médicos, con odontólogos, con profesores, con maestros, con ingenieros, amas de casa, no profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo profesional suma. Para eso tenemos que organizarnos muy, muy bien y tenemos que ser muy, muy disciplinados con esto. No es sencillo. Yo he venido hoy a pedirles que si cuento con ustedes, nos acompañen, porque cuando yo hablo en nombre de muchas personas que desde ya cuento o con quienes desde ya cuento. Para eso les voy a pedir que ingresen al link que se encuentra en mi bio, porque yo necesito saber cómo es tu nombre, cómo es tu apellido, cuál es tu teléfono para contactarte y en qué parte de Venezuela te encuentres. No es fácil organizarse. Vuelvo y repito ese tema, necesitamos mucha orden. Una vez que podamos impulsar cambios desde la mente en nuestro entorno, podremos impulsar cambios sociales en la mente de otros e incluso hablar de cambios políticos. Estamos hablando de planes a largo plazo, sin promesas, por supuesto, de ningún tipo, solo la convicción de que estamos haciendo lo correcto, que es formar, que es educar. Yo me he formado, yo he estudiado y solo puedo combatir la ignorancia a través de una batalla de ideas. Los grandes filósofos, educadores, maestros de la historia no contaron con la herramienta de las redes sociales. Y aún así cambiaron muchas mentalidades y muchas maneras de ver el mundo. Me refiero a Platón, me refiero a Aristóteles, me refiero a Sócrates, me refiero a Jesucristo y a muchos otros. Yo pienso que desde estos espacios podemos cambiar muchas cosas. Yo no soy, como ustedes saben, un miembro del gobierno, no soy un gran líder con relevancia nacional, menos internacional de la oposición, solo soy un ciudadano comprometido con el cambio, con cambios que deben venir, vuelvo y repito, desde aquí. La pobreza es mental, se puede ser mucho rico de aquí, pero muy pobre de aquí, y necesitamos mucha sabiduría y muchos conocimientos en la mente para generar de verdad los cambios que demanda Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Gracias por escucharme, ha sido un placer. Chao.